Antes de seguir, quiero pedirte algo importante. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjanos en los comentarios desde qué lugar nos estás acompañando. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. El frío de diciembre me recibió con fuerza cuando bajé de mi camioneta en la calle Robleto. Eran las 4:30 de la tarde y la luz del día empezaba a desaparecer detrás de los edificios del fraccionamiento Las Águilas. No le había avisado a nadie que iba a llegar. Durante los últimos 3 meses, cada vez que llamaba a mi hijo Alejandro para preguntar por mi nieta Lucía, sentía que algo no estaba bien. Sus respuestas siempre eran las mismas, pero cada vez sonaban más extrañas. «Está haciendo la tarea, papá. Después de la escuela tiene actividades. Mejor hablamos la próxima semana. Ahora no es un buen momento». Un padre puede notar cuando su hijo intenta ocultar algo. Hay cosas que simplemente se sienten, incluso sin que nadie diga una palabra. Y yo llevaba demasiado tiempo con esa sensación en el pecho. Por eso tomé una decisión. Haría el viaje de 4 horas desde San Luis Potosí hasta su casa, aunque fuera sin avisar. Cuando llegué frente a aquella casa de 2 pisos con diseño moderno, recordé que Alejandro la había comprado 2 años atrás, después de casarse con Valeria. Era una vivienda bonita, ubicada dentro de un fraccionamiento privado, con un pequeño jardín al frente y 2 autos estacionados en la entrada. Desde afuera parecía la casa perfecta. Pero lo que encontré en la entrada hizo que me quedara completamente inmóvil. En el pequeño pórtico, junto a la pared, estaba Lucía. Mi nieta de 8 años estaba abrazando sus piernas mientras lloraba en silencio. Solo llevaba un suéter delgado y el uniforme de la escuela. No tenía chamarra ni protección contra el frío. Sus labios estaban pálidos y sus mejillas estaban mojadas por las lágrimas. Lucía. Corrí hacia ella tan rápido como mis 68 años me permitieron. Cuando levantó la mirada y me vio, sus ojos cambiaron. Primero apareció la sorpresa y después una enorme sensación de alivio. ¡Abuelito! Se lanzó hacia mí temblando. La abracé de inmediato y la cubrí con mi chamarra. Sentí lo fría que estaba su piel y mi preocupación se convirtió en enojo. «Mi niña, ¿qué haces aquí afuera? ¿Dónde está tu papá?» Lucía escondió la cara contra mi pecho. «Papá fue a una reunión, y Valeria, ella...» Mi corazón se aceleró. ¿Qué hizo Valeria? Yo estaba haciendo la tarea en la sala y sin querer tiré un jarrón con mi mochila. Se rompió. Valeria se enojó mucho y me dijo que tenía que quedarme afuera hasta aprender a cuidar las cosas. Hizo una pausa mientras intentaba contener el llanto. «Llevo casi 2 horas aquí, abuelito. Tengo mucho frío». En ese momento entendí algo. Valeria no sabía que acababa de cometer un error que cambiaría muchas cosas. Sentí la rabia crecer dentro de mí, pero intenté mantener la calma. Dejé a Lucía bien cubierta con mi chamarra y caminé hacia la puerta principal. Toqué el timbre con fuerza. Esperé unos segundos. Nadie respondió. Volví a tocar, esta vez manteniendo presionado el botón. Finalmente, la puerta se abrió. Valeria apareció frente a mí con el cabello perfectamente arreglado, maquillaje impecable y una ropa elegante que seguramente había costado más de lo que yo pagaba por vivir durante un mes. «Sí», dijo con tono incómodo. Entonces me reconoció. «Don Ricardo no sabía que vendría». «Eso está claro», respondí intentando controlar mi voz. «Quiero saber por qué mi nieta está afuera pasando frío». Valeria suspiró y puso los ojos en blanco. Rompió un jarrón de Talavera. Era uno muy especial y bastante caro. Tiene que aprender que sus acciones tienen consecuencias. ¿Y tu forma de enseñarle es dejarla afuera en diciembre? No exageremos, don Ricardo. No estamos en un lugar congelado. Lucía tiene los labios fríos y lleva casi 2 horas ahí afuera. ¿Dónde está Alejandro? En una reunión importante. Regresará en aproximadamente 1 hora. Entonces esperaré aquí hasta que llegue. La expresión de Valeria cambió. No es necesario. Yo puedo manejar mi propia casa. Una casa donde mi nieta está siendo tratada de esta manera. No puede entrar así. Pero yo ya había tomado una decisión. Entré, tomé la mano de Lucía y la llevé al interior. Valeria me miró con enojo. «No puedes simplemente entrar». «Ya lo hice», respondí mientras acomodaba a Lucía en el sofá. «Y no pienso irme hasta hablar con mi hijo». Valeria tomó su teléfono inmediatamente. «Voy a llamar a Alejandro ahora mismo». «Hazlo, será lo mejor». Mientras ella hablaba, busqué una manta y cubrí a mi nieta. Después tomé sus manos entre las mías para ayudarla a recuperar el calor. Entonces le pregunté en voz baja. «Lucía, ¿esto ha pasado antes?» La niña miró hacia Valeria y bajó la voz. «Muchas veces, abuelito». Sentí un nudo en la garganta. Cuando papá no está, ella cambia, se enoja por todo.
Lucía respiró profundamente antes de continuar. Una vez no me dejó cenar porque saqué un 8 en un examen. Me dijo que soy una niña malcriada y que mi papá me consiente demasiado. Mi corazón se rompió al escucharla. Alejandro se había separado de Mariana, la madre de Lucía, hacía 3 años. Después de la separación, Mariana se mudó a Estados Unidos por trabajo, y ambos habían acordado que la niña viviría con su padre. Ella la visitaba cuando podía durante el año. Valeria terminó la llamada con una sonrisa de satisfacción. Alejandro viene en camino. Dice que usted no tenía derecho a aparecer aquí sin avisar. Como abuelo, tengo derecho a preocuparme por el bienestar de mi nieta. Y claramente algo no está bien. Lucía siempre dramatiza todo, respondió Valeria. Al escuchar eso, la niña se acercó más a mí. Los siguientes 40 minutos fueron tensos. Nadie decía mucho. Valeria permanecía sentada frente a nosotros mirando su teléfono con molestia, mientras Lucía poco a poco dejaba de temblar. Finalmente, la puerta se abrió. Alejandro entró con una expresión seria. «Papá, ¿qué haces aquí?» Después miró a Valeria. «Me dijo que entraste sin permiso. Encontré a tu hija afuera, con frío, porque tu esposa decidió castigarla de esa manera. Fue un jarrón muy caro», intervino Valeria rápidamente, «y Lucía necesita aprender a ser responsable». Alejandro miró a su hija. Después me miró a mí. Luego volvió la vista hacia Valeria. Pude notar la duda en sus ojos. «Papá, sé que la situación se ve mal, pero Valeria tiene razón. Lucía tiene que aprender a cuidar mejor las cosas». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Aprender a cuidar mejor las cosas?», repetí levantando la voz. «Alejandro, tiene 8 años. Los niños cometen errores. Los niños rompen objetos. Pero una niña nunca debería sentirse abandonada por un accidente. No es una razón para dejarla afuera pasando frío», dije. Valeria me miró con desprecio. «No hacía tanto frío. No estaba tan frío», repitió intentando minimizar la situación. Tenía los labios completamente fríos y estaba temblando. «Estás intentando justificar algo que no tiene explicación». En ese momento cometí un error. Uno que después entendí que podía haberme costado mucho. Pensé que podía hacerlos entrar en razón. Creí que, al ver la realidad, Alejandro y Valeria entenderían lo que habían hecho, pero estaba equivocado. Esa noche me levanté del sofá y ayudé a Lucía a ponerse de pie. «Lucía se viene conmigo esta noche». «¿Qué?», Alejandro dio un paso hacia mí. «Papá, no puedes simplemente llevártela». «Puedo hacerlo y lo voy a hacer. Y mañana tendremos una conversación muy seria sobre lo que está pasando en esta casa». Valeria sonrió con frialdad. «No tienes ninguna autoridad legal para hacer eso. Alejandro tiene la custodia completa y tú solo eres su abuelo». La miré directamente. «Y si tengo que buscar ayuda legal para proteger a mi nieta, lo haré». Esa sonrisa desapareció de su rostro. «¿Me estás amenazando con meternos en problemas por corregir a una niña malcriada? No, Minds. Te estoy diciendo que habrá consecuencias si alguien sigue dañando a una niña». La tensión en la habitación podía sentirse. Alejandro parecía atrapado entre su esposa, su padre y su propia hija. Finalmente bajó la mirada y suspiró. «Está bien, papá. Lucía puede quedarse contigo esta noche, pero mañana a las 3 la traes de vuelta y hablamos como adultos». Tomé la mano de mi nieta y salimos de aquella casa. Esta vez no miré atrás. Mientras conducíamos en mi camioneta, Lucía permaneció en silencio durante varios minutos, hasta que finalmente habló. «Abuelito, ¿de verdad no voy a tener que regresar?». La miré por el espejo retrovisor. «Esta noche no, mi niña. Esta noche estarás conmigo y estarás tranquila». Pero sabía que el problema seguía ahí. Al día siguiente tendría que enfrentar una realidad difícil. Valeria tenía razón en algo. Yo no tenía autoridad legal para simplemente llevarme a Lucía. Necesitaba pruebas. Necesitaba pensar cuidadosamente cada paso. Y fue entonces cuando todo cambió. Miré a mi nieta en el asiento trasero. Era una niña pequeña, pero mucho más fuerte e inteligente de lo que muchos imaginaban. «Lucía, dime algo. ¿Con qué frecuencia Valeria te castiga de esa manera?». Ella bajó la mirada. «Casi todos los días cuando papá no está». Sentí un vacío en el pecho. «A veces no me deja comer. Una vez me dejó encerrada en mi habitación durante todo el día». «¿Y tu papá sabe eso?». Lucía negó con la cabeza. «Valeria me dijo que si le contaba, papá pensaría que estoy mintiendo. Dice que él siempre le cree a ella y no a mí». En ese momento entendí algo. Alejandro no estaba viendo lo que ocurría dentro de su propia casa. Necesitaba mostrarle una realidad que ya no pudiera ignorar. «Lucía, ¿tienes tu celular?». «Sí». «Valeria me lo dio para emergencias, pero solo puedo usarlo para llamar a papá».
¿Tiene cámara? Sí. Una idea comenzó a formarse en mi mente. No era sencilla, pero era necesaria. Mi niña, necesito preguntarte algo. ¿Confías en mí? Siempre, abuelito. Entonces necesito que seas muy valiente. Quiero pedirte que hagas algo difícil, pero es la única forma de que tu papá vea lo que realmente está pasando. Esa noche, en el hotel donde nos quedamos, le expliqué el plan. Al principio sus ojos mostraron miedo, pero después vi algo diferente. Determinación. ¿De verdad funcionará, abuelito? Funcionará si hacemos todo con cuidado, pero tienes que comportarte como siempre. ¿Puedes hacerlo? Lucía asintió con una seriedad que ninguna niña de 8 años debería tener que mostrar. A la mañana siguiente llamé a Alejandro. Papá, ¿dónde están? Valeria está muy molesta. Dice que te llevaste a Lucía sin permiso. Estamos en un hotel cerca de tu casa. Voy a llevar a Lucía a desayunar y después la regreso. Más te vale, papá. Anoche casi llamo para pedir ayuda. No era necesario. Lucía está bien. La llevaré a las 2 de la tarde. Colgué antes de que pudiera seguir discutiendo. Durante el desayuno repasé el plan una última vez. ¿Estás segura de querer hacer esto? Lucía me miró fijamente. Sí, abuelito. Quiero que papá vea la verdad sobre Valeria. A las 2 de la tarde llegamos nuevamente a la casa. Valeria abrió la puerta con una sonrisa falsa. Lucía, mi amor, qué bueno que regresaste. Te extrañamos mucho. Vi cómo mi nieta bajaba la mirada y actuaba exactamente como habíamos planeado. Lo siento por el jarrón, Valeria. Ay, mi cielo, eso ya pasó. Vamos adentro. Le di un abrazo rápido y en voz baja le susurré. Recuerda, guarda todo. Ella apenas asintió. Me fui, pero no demasiado lejos. Estacioné mi camioneta a unas calles de distancia. El plan era sencillo. Lucía llevaba el celular en el bolsillo de su sudadera, con la grabación activada. Habíamos practicado cómo colocarlo para captar lo que ocurría sin llamar la atención. Alejandro estaría trabajando hasta las 8 de la noche. Eso nos daba varias horas. A las 5:30 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Lucía. Abuelito, ya es suficiente. Ya tengo todo. ¿Estás bien? Sí, pero ven rápido. Valeria salió a comprar algunas cosas. Llegué pocos minutos después. Lucía salió de la casa con su mochila. ¿Lo tienes? Sacó el celular y me mostró los archivos. Había varias grabaciones. Las revisé dentro de la camioneta y sentí cómo la indignación volvía a crecer. En una grabación, Valeria aparecía reclamándole por dejar una taza en la sala. En otra, se escuchaban palabras crueles mientras le negaba cosas básicas. Y en otra, quedó registrado un momento donde la situación cruzaba límites que ningún niño debería vivir. Miré a Lucía. Lo hiciste muy bien, mi niña. Fuiste muy valiente. Ella me miró preocupada. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora tu papá verá la verdad, pero no aquí. Necesito hablar con él en un lugar tranquilo. Tomé mi teléfono y llamé a Alejandro. Papá, ¿por qué tienes a Lucía otra vez? Valeria dice que te la llevaste cuando ella no estaba. Necesito que vengas a una cafetería cercana, en media hora, solo tú. ¿De qué se trata? Ven y lo entenderás. Colgué. Media hora después, Alejandro entró al café con una expresión molesta. Lucía y yo estábamos sentados al fondo. Papá, esto tiene que terminar. No puedes seguir llevándote a mi hija. Respiré profundamente. Siéntate, Alejandro. Hay algo que necesitas ver. No tengo tiempo para esto. Siéntate. Por primera vez, mi hijo notó que mi voz no era de una discusión. Era de alguien que había descubierto algo que ya no podía ocultarse. Algo en mi tono hizo que Alejandro entendiera que esta vez no era una simple discusión. Se sentó lentamente, cruzó los brazos y me miró con preocupación. Espero que esto sea realmente importante. Tomé el celular de Lucía y abrí la primera grabación. Solo mira. Presioné reproducir. Observé el rostro de mi hijo cambiar poco a poco mientras veía los videos. Primero apareció la sorpresa, después la incredulidad, luego la rabia y finalmente algo que nunca había visto en él, dolor. Cuando terminó la última grabación, sus manos comenzaron a temblar. ¿Cuándo grabaste esto? Lucía respondió en voz baja. Hoy, después de que abuelito me llevó de regreso. Alejandro la miró confundido. ¿Esto pasa cuando yo no estoy? Lucía bajó la mirada mientras las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Todo el tiempo, papá, desde hace meses. Hizo una pausa. Intenté decírtelo, pero Valeria siempre hacía que pareciera que yo estaba mintiendo. Alejandro se cubrió el rostro con ambas manos. Dios mío, ¿qué he hecho? Lo miré fijamente. Has ignorado las señales, Alejandro. Mis palabras fueron duras, pero necesitaba que las escuchara.
Elegiste confiar más en tu esposa que en tu propia hija. Permitiste que esto ocurriera dentro de tu casa. Yo no sabía... No querías saber, respondí. Lucía intentó hablar contigo. Yo intenté hablar contigo anoche, pero preferiste creerle a Valeria. En ese momento ninguno de nosotros imaginaba lo que ocurriría después. Alejandro se levantó de golpe. Me voy a casa. Esto termina ahora. Lo detuve tomándolo del brazo. No así. Me miró sorprendido. Si vas ahora lleno de rabia, solo habrá gritos y una pelea. Necesitas pensar antes de actuar. ¿Qué clase de plan quieres que tenga? Acabas de mostrarme videos de mi esposa tratando así a mi hija. Precisamente por eso tenemos que hacerlo bien. Alejandro volvió a sentarse lentamente. ¿Qué propones? Primero, Lucía se queda conmigo esta noche otra vez. Mañana irás con un abogado familiar. Llevarás estos videos, solicitarás protección inmediata para Lucía y comenzarás el proceso para asegurar su bienestar. Alejandro tragó saliva. ¿Protección legal? ¿Viste la última grabación?, le pregunté. Eso no es solamente una mala forma de corregir a una niña, es algo mucho más serio. Mi hijo bajó la mirada. Parecía destruido. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude estar tan ciego? Lucía respondió suavemente. Porque Valeria sabe actuar, papá. Alejandro la miró. Cuando tú estás en casa, ella es diferente. Parece otra persona, pero cuando te vas, cambia. Mi hijo abrazó a su hija con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho, mi amor. Su voz se quebró. Debí escucharte. Debí protegerte. Lucía se levantó y abrazó a su padre. Todavía puedes protegerme ahora, papá. Esa noche, mientras Lucía dormía en la habitación del hotel, Alejandro y yo hablamos durante horas. ¿Cómo llegamos hasta aquí, papá?, me preguntó. ¿Cómo me convertí en el tipo de padre que no escuchó a su propia hija? Suspiré. A veces las personas confían tanto en alguien que dejan de ver lo que tienen delante. Valeria consiguió convencerme de que Lucía era el problema. Y ahora tienes que demostrarle a tu hija que ella siempre fue lo primero. A la mañana siguiente, Alejandro se reunió con el abogado Ramírez, un especialista en asuntos familiares al que yo había contactado. Después de revisar las grabaciones, el abogado fue claro. Había suficiente información para iniciar medidas legales urgentes y proteger a Lucía. A las 4 de la tarde, Alejandro regresó a la casa acompañado del abogado y un oficial. Yo esperé afuera con Lucía dentro de mi camioneta. Pasaron aproximadamente 20 minutos. Entonces vimos salir a Valeria con 2 maletas en las manos. Estaba furiosa. «¡Esto es absurdo! Estás destruyendo tu propia vida por esa niña que te está manipulando». El oficial se mantuvo firme. «Señora Valeria, tiene prohibido acercarse a la menor o al señor Alejandro mientras se realiza la investigación. Yo no hice nada malo, solo estaba intentando disciplinar a una niña malcriada». El abogado Ramírez habló con calma. Las grabaciones muestran una situación muy diferente. Además, existen indicios de un trato inapropiado tanto emocional como físico. Le recomiendo contar con su propio representante legal. Entonces Valeria nos vio dentro de la camioneta. Su expresión cambió por completo. Miró directamente a Lucía. «¡Tú!». Su voz estaba llena de enojo. «Todo esto es culpa tuya». El oficial dio un paso adelante. «Señora, debe retirarse ahora. No intente acercarse a la menor». Valeria apretó los labios, tomó sus maletas y caminó hacia su automóvil. Después se marchó rápidamente. Alejandro se acercó a la camioneta. Se veía agotado, como si en pocos días hubiera envejecido varios años. Ya se fue. Miró a su hija. «Lucía, ¿podemos entrar a casa?». Mi nieta me miró con los ojos llenos de dudas. «¿De verdad terminó, abuelito?». La abracé. «Sí, mi niña. Esta vez terminó». Los días siguientes fueron una mezcla de abogados, documentos y decisiones difíciles. Valeria contrató a su propio abogado e intentó defenderse diciendo que las grabaciones habían sido manipuladas y que Lucía había sido preparada para actuar. Incluso intentó convencer a todos de que era una estrategia del abuelo para separarla de Alejandro. Pero había algo que no podía cambiar. Las grabaciones mostraban la realidad. Y cuando los servicios sociales entrevistaron a Lucía, ella contó lo que había vivido durante meses, con detalles que nadie podría inventar. Después de revisar toda la información, el juez tomó una decisión. Alejandro recibió la custodia completa de su hija, y Valeria obtuvo una orden de restricción permanente durante 3 años. 3 días después de que todo comenzara, recibí una llamada de un número desconocido. «Don Ricardo, soy Valeria». Mi expresión cambió al escuchar su voz. «No deberías estar llamándome. Estás violando la orden de restricción».
Por favor, solo escúcheme. Cometí un error, un gran error. Necesito hablar con Alejandro. Necesito explicarle que nunca quise hacerle daño a Lucía. La interrumpí. ¿Qué ibas a decir? ¿Que fue un accidente? ¿Que no sabías lo que hacías? Hubo silencio. Solo estaba pasando por mucho estrés. El matrimonio es complicado. Ser madrastra es difícil. Ser madrastra significa cuidar y proteger a un niño. Significa darle seguridad, no causar miedo. Por favor, don Ricardo, no quiero perder a Alejandro. Yo realmente lo amo. Si realmente lo amaras, jamás habrías lastimado a su hija. Fue un error, todo fue un error. ¿Puede ayudarme? Hable con él, convénzalo de darme otra oportunidad. Ahí estaba, la petición que sabía que algún día llegaría. No. ¿Qué? No voy a ayudarte. Pero no mereces que alguien borre las consecuencias de tus decisiones. Ahora tienes que enfrentar lo que hiciste. ¿Usted no entiende? Entiendo perfectamente. Mi voz se mantuvo firme. Eres una persona que hizo daño a una niña que dependía de los adultos para sentirse segura. Y ahora que las consecuencias llegaron, quieres que alguien te rescate. Voy a perderlo todo, la casa, mi matrimonio, todo. Eso es consecuencia de tus propias acciones. Colgué. 2 semanas después, Alejandro presentó los documentos de divorcio. Valeria intentó reclamar beneficios económicos de la separación, pero el proceso legal tomó en cuenta las pruebas presentadas, y la situación quedó completamente marcada por lo ocurrido. Alejandro decidió vender la casa. Me dijo que ese lugar estaba lleno de recuerdos que ya no quería conservar. Se mudó a un departamento más pequeño, pero tranquilo y acogedor, donde Lucía finalmente tenía un espacio donde podía sentirse segura. 6 meses después, mi hijo y mi nieta vinieron a visitarme a San Luis Potosí. Mientras Lucía jugaba en el jardín, Alejandro se acercó a mí. Papá, nunca te agradecí como debía. Miró hacia donde estaba su hija. Salvaste a mi hija. Negué con la cabeza. No fui yo quien la salvó, Alejandro. Yo solo te ayudé a ver lo que estaba ocurriendo. Ahora eres tú quien tiene que protegerla todos los días, siendo el padre que necesita. Lo estoy intentando. Estamos recibiendo ayuda profesional. Lucía está trabajando en superar todo esto y yo también. Estamos sanando juntos. ¿Y Valeria? Volvió a Monterrey. Su abogado sigue enviando cartas, pero mi abogado dice que no tienen fuerza. Miré a Lucía corriendo por el jardín. Sus mejillas tenían color otra vez. Su sonrisa era real. Su risa ya no tenía miedo. Papá, hay algo más que quiero contarte. Alejandro parecía nervioso. Mariana llamó. Me sorprendió escuchar ese nombre. Quiere volver a México. Dice que extraña a Lucía y que se arrepiente de haberse ido. ¿Y qué le dijiste? Que lo pensaría. Que hablaría primero con Lucía. Que las cosas ahora son diferentes. ¿Y cómo se siente Lucía? Está emocionada, pero también tiene miedo. ¿Miedo de qué? De que su mamá vuelva a irse. Respiré profundamente. Entonces Mariana tiene que entender algo importante. No puede aparecer y desaparecer de la vida de Lucía cuando sea conveniente. Una hija necesita estabilidad. Lo sé. Por eso estoy siendo cuidadoso. 2 años después, Mariana regresó a México. No volvió a vivir con Alejandro y Lucía, pero empezó a ver a su hija con frecuencia. Poco a poco, paso a paso, comenzaron a reconstruir su relación. Alejandro nunca volvió a casarse. Decía que su prioridad era Lucía, no buscar una nueva relación. Y mi nieta floreció. A los 10 años era una niña segura, feliz y con una personalidad fuerte. Un día me preguntó sobre aquella fría tarde de diciembre cuando la encontré en el pórtico. «Abuelito, ¿por qué me ayudaste?» Sonreí. «Porque eras mi nieta y necesitabas que alguien estuviera de tu lado. ¿Por qué no solo le dijiste a papá lo que estaba pasando? Porque tu papá necesitaba ver la verdad con sus propios ojos. A veces las palabras no son suficientes. A veces las personas necesitan pruebas para entender lo que ocurre». Lucía pensó unos segundos. ¿Y la idea de grabar los videos fue mía? Fue nuestra idea. Pero yo fui quien lo hizo. Sí, y fuiste muy valiente. Tenía miedo. Lo sé, pero ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto aunque tengas miedo. Lucía me abrazó. Gracias por ser mi abuelito. La historia de Valeria tuvo un último capítulo inesperado 3 años después. Escuché por conocidos que se había casado nuevamente con un hombre que tenía 2 hijos de una relación anterior. A veces me preguntaba si esos niños estaban bien, si alguien estaría atento. Pero esa ya no era mi historia era Lucía.
una joven de 13 años, inteligente y con un gran sueño, convertirse en abogada para ayudar a otros niños que atraviesan situaciones difíciles. Mi historia era Alejandro, un padre que aprendió la lección más importante de su vida. Los hijos siempre deben ser la prioridad. Y mi historia era yo, un abuelo que decidió no mirar hacia otro lado cuando su nieta necesitaba ayuda, porque a veces algo que parece una tragedia termina revelando una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida. Aquel jarrón roto no era lo importante. Lo importante fue que también rompió la mentira que mantenía a una familia atrapada. Si te gustó esta historia, dale me gusta al video, suscríbete al canal, comparte tu opinión en los comentarios y activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas historias.